Oramos para recibir a la sierva que va a compartir la palabra con nosotros hoy. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu sierva, Padre, que va a compartir tu palabra con nosotros. Úsala grandemente, Señor. Pero también hoy disponemos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra penetre hasta lo profundo, Señor. Y nos permita, Señor, mi Dios, ser transformados y renovados en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. Estamos alegres y estamos gozosos de estar aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos están alegres? Celebramos hoy que es nueva su misericordia. Amén. Tome asiento, nos disponemos para entrar de una vez en nuestro tema de hoy, en la palabra del Señor. Bendiga al que está a la par suya, dígale que alegre que estás aquí, pero no me interrumpa, dígale. Hablamos después. Y continuamos con esta serie, ¿verdad? Que se ha titulado Bendecidos por Dios. Bendecidos por Dios, y el tema para hoy es la protección de Dios. Hoy vamos a ver, hemos estado viendo que la bendición de Dios va más allá que solamente posesiones materiales. La bendición de Dios es mucho más que algo material que usted y yo podemos adquirir. Y hoy vamos a ver que la bendición de Dios está en la protección que usted y yo recibimos de Él mismo. Génesis 1 del 27 al 28 es nuestro pasaje base para esta serie, que dice que Dios bendijo al hombre. Dice, y Dios creó al ser humano. Vea qué importante repasar, revivir, declarar estas palabras en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Dice, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. ¿Los hizo cómo? Hombre y mujer los creó. Versículo 28 dice, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran en el suelo. Yo quiero invitarle a que usted incline por un momento más su rostro ahí donde está y podamos decirle: amado Padre, sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y queremos darte ese primer lugar y ese más importante, Señor. Hoy oramos para que tu palabra sea la que traspase lo más profundo de nuestros corazones. Oramos para que en este momento, Señor, tu palabra cambie, renueve, transforme, quebrante, quite, Señor, lo que tenga que quitar de nuestras vidas y ponga lo que debe poner en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que estamos viendo a través de esta serie que Dios nos bendice con mucho más que cosas materiales. Dios no solo quiere darnos comida, Dios no solo quiere darnos un trabajo, Dios no quiere solo darnos casa, Dios no solo quiere darte un carro, Dios quiere darte más que todo eso. Dios quiere darnos plenitud en nuestra vida. Que si tenemos una casa, podamos ser felices, podamos tener bendición, podamos disfrutar cuando estamos en esa casa con nuestra familia. Que si tenemos familia, podamos disfrutar esa familia que tenemos. Que si hay comida, podamos dar gracias a Dios y ser realmente bendecidos cuando tomamos esa comida. ¿Sí estamos entendiendo? La bendición de Dios va más allá de eso. Si no, el escritor de Proverbios no hubiera escrito un proverbio que dijera que es mejor comer un pedazo de pan en seco, ¿verdad?, con paz, que un banquete, pero con guerra, con problemas y que no se disfrute. Entonces vemos ahí que Dios quiere bendecirte con cosas que van más allá de lo material, que usted y yo podemos hacer cualquier cosa para ganarlo y podemos jactarnos de decir: con el sudor de mi frente me lo gané. Génesis 12 en el versículo 3 nos demuestra, y seguimos hablando de Abraham y la descendencia que vamos a ver ahí después de Abraham.
cómo el Señor nos demuestra y nos va a hablar, y lo vamos a tomar como ejemplo, lo hemos estado tomando como ejemplo para este sermón. Génesis 12:3 dice, palabras de Dios para Abraham. Si usted estuvo la semana pasada, usted recuerda que leímos el 1 y el 2. El 1 y el 2 habla donde el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ahí que ya no está haciendo bendición ahí, y ve a la tierra que te mostraré. Y entonces en el versículo 3 el Señor le dice esto, lo envía con su bendición: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, dice el Señor. Aquí vemos cómo el Señor está sacando a un hombre que lo está bendiciendo y le está diciendo, voy a bendecirte de tal manera que te voy a proteger. Todo aquel que quiera hacerte cosas buenas, pues yo se lo voy a dar a él también, se lo voy a retribuir. Pero todo aquel que quiera hacer cosas malas en tu contra, también yo se las voy a retribuir, porque mi bendición y mi protección van contigo. La prosperidad, como veíamos la semana anterior, la prosperidad de Dios estaba con Abraham. Y si usted no estuvo, le invito a que busque en nuestras redes sociales, está el sermón de la semana pasada, y habla de la prosperidad. Que prosperidad no es que usted tenga un gran salario, no. La prosperidad es la relación que nosotros tenemos con Dios y cómo usamos lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Eso es prosperidad. Porque un gran salario son bienes materiales que usted y yo adquirimos. Pero la prosperidad y la bendición de Dios, vuelvo a repetir, va más allá que eso. Es desde el interior. Y hoy vamos a ver que nosotros, como la bendición que vamos a ver hoy es la protección de Dios, vamos a ver que tenemos la protección de Dios cuando nos damos cuenta que la protección de Dios está con nosotros. Bueno, porque ¿sabe por qué? Devolvámonos, hermanos, póngame anterior, porque es que quiero hacer una aclaración aquí, gracias. A veces nosotros tenemos la maña tan fea de decir, es que Dios a mí no me bendice, es que yo veo otros que son bendecidos, es que yo veo otros que son empleamos malos términos, no conocemos lo que realmente es ser bendecido por Dios y hablamos palabras con las que podemos ofender a Dios, con las que podemos decir cosas en contra de Dios, en lugar de ser agradecidos. Y debemos entender que una de las grandes bendiciones que tenemos de parte de Dios es su protección sobre mi vida, sobre mi familia y sobre todas las cosas que yo posea. Entonces nos damos cuenta que somos bendecidos por Dios cuando la protección de Dios está sobre nosotros. Cuando me doy cuenta que soy protegido por Dios, ay, usted no sabe las cosas que a mí me pasan. Yo recuerdo no. Voy a comentarle por encima uno de mis momentos más humildes hace poco. Como dice el dicho, ¿verdad? Mis momentos, hace unos días tuve un golpe en la cabeza muy fuerte. Me golpeé la cabeza. Y cuando yo recibí ese golpe, fue un momento en el que cuando usted se golpea inesperadamente, uno queda así como, ¿verdad?, desestabilizado. Y yo pegué el grito porque me dolió, porque el golpe fue muy fuerte. Y pegué el grito y dije, me golpeé la cabeza. Ay, grité y dije, me golpeé la cabeza y me duele mucho. Y en ese momento de dolor, yo recuerdo que yo cerré los ojos y yo intenté tocarme la cabeza y dije, gracias a Dios no me golpeé en el ojo. Yo en ese momento no estaba consciente de qué era lo que me había golpeado, ni cómo me había golpeado la cabeza. Yo nada más sentí el bombazo, como decimos aquí, ¿verdad? Sentí y yo dije, me golpeé la cabeza. Estaba subida en una escalera, se vino el golpe
volví a ver una lámpara que hay en mi casa y dije, seguro esta lámpara explotó y uno de los pedazos pegó en mi cabeza y me golpeó. Estaba con mi prima y mi prima escuchó los gritos y le digo, me golpeé la cabeza un momento y me bajé inestabilizada hacia atrás de la escalera y dije, voy a sentarme porque sí me duele. Cuando en eso, bueno, todo el drama que no se los voy a contar, ¿verdad? Porque aquí su servidora la más, ¿verdad? La más llorona y la más cobarde en esos sentidos para el dolor. Y entonces me decía, vamos al hospital, y le digo, no. Me dice, sí, te agarró el ojo. Y le digo, no me tocó el ojo. Bueno, para contarle, hay una lámpara en la sala de la casa de nosotros y tiene un ventilador incorporado y estaba encendido el ventilador, como estos que tenemos acá en la iglesia, en el nivel 3, o sea, en el nivel máximo, y la aspa del ventilador pegó contra mi cabeza y pegó a esta distancia. Por acá tengo la seña, gracias a Dios. Dios me protegió. Nosotros normalmente, alguien que no conoce a Dios y no es consciente de que Dios lo cuida, podría decir que sal la mía, solo a mí me pasan estas cosas, solo esto me... Pero cuando usted conoce la bendición y la protección de Dios, mi primera reacción fue, gracias a Dios, no me tocó el ojo, porque usted sabe la fuerza del ventilador que me hubiera dado en el ojo así, porque fue en la misma dirección, solo que unos centímetros más arriba. Y yo dije, Señor, gracias. La bendición y la prosperidad tiene que ver en cómo actuamos. Si recuerdan la semana pasada, cómo actuamos nosotros ante las situaciones que tenemos en la vida. Pasamos un momento de escasez, ¿cómo estás actuando? Pasas un momento de prueba, ¿cómo estás actuando? Abraham actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios y el Señor en ese momento de su vida le dijo, salga de ahí y vaya a la tierra que yo le voy a mandar y yo voy a bendecir al que te bendiga. O sea, no tenga miedo porque mi bendición va con usted. Yo voy a bendecir al que te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. Y en ti, oiga, es que si usted pone atención a esta bendición que el Señor le está dando a Abraham, es tremenda. Le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias. Le está dando una palabra muy fuerte. Le está dando una promesa con responsabilidad. Y esto es algo que también debemos entender. La bendición de Dios, dice su palabra, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Cuando Dios te bendice, pone un tesoro en tus manos, no para que lo desperdicies, sino para que seas de bendición para otros, para que por medio de ti otros jóvenes sean bendecidos, para que por medio de ti otras mujeres sean bendecidas, para que por medio de ti otros hombres sean bendecidos, para que por medio de ti otras familias sean bendecidas. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Y entonces vemos la protección de Dios ahora sí, cuando nos rescata. Punto 1, si usted va a apuntar. Cuando Dios nos rescata de lo que se levante contra mí. Vemos la protección de Dios. Ahora sí vamos a... Vemos la protección de Dios cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha rescatado de todo aquello que se levante contra nosotros. La Biblia está llena de hazañas grandes, cuando el Señor rescató a su pueblo de ejércitos, de reinos que se levantaron en su contra. Y el Señor lo sigue haciendo hoy por nosotros, amén. ¿A cuántos el Señor los ha rescatado de personas que se levantan en su contra, de situaciones que se levantan en su contra, amén? Hay un pasaje que es el que vamos a tomar porque es con los que estamos hablando ahorita, ¿verdad?
en Génesis 14, y esta es la historia de Abraham y de Lot y todo el asunto cuando fueron a Sodoma y a Gomorra y los reyes, ¿verdad? La Biblia menciona ahí 5 reyes, 5 lugares, 5 reinos que estaban así cerca y veían, ¿verdad?, la bendición de Dios sobre Abraham. Cuando el Señor le dice en Génesis, el que acabamos de leer, 2 y 3, si usted sigue leyendo, usted ve donde Abraham se va con todo lo que él tenía, con todas sus riquezas, y con él se va su primo Lot, ¿verdad? Entonces en este momento se van y entonces uno agarra un lugar y otro agarra el otro, el Señor los bendice y todo el asunto. Y entonces los otros reinos y toda la gente a su alrededor veían la bendición que había sobre Abraham y sobre Lot. Veían que ellos eran bendecidos, veían que tenían riquezas, que había hambre tal vez en la tierra, que habían situaciones, pero veían algo diferente en ellos. Y entonces tuvieron envidia. Se juntaron los 5 reyes, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y todos los que menciona más. Y dice que querían atacarlos y quitarle todo lo que tenían. Entonces ahora sí, los pongo en contexto para leer estos siguientes versículos. 14. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Cuando la bendición de Dios está en tu vida, hay protección de Dios sobre tu vida, sobre tus bienes. Se levante quien se levante y te quieran robar y te quieran quitar lo que te quieran quitar. Si la bendición de Dios está en tu vida, hay protección de Dios, sin importar lo que se quiera levantar, sin importar lo que te quieran quitar. Les querían quitar. Va a haber gente envidiosa, te va a haber bendecido, te van a ver que vas a subir, que vas a avanzar, y va a haber gente envidiosa y te van a querer quitar lo que tienen. Va a haber gente envidiosa que te va a ver sirviendo al Señor y te va a querer bajar de donde le estás sirviendo a Dios, porque el enemigo quiere destruir el propósito que Dios tiene para tu vida. La envidia viene a lo espiritual también, y eso muchas veces viene de lo más cercano. Aquí en la Biblia leemos que eran enemigos, pero nosotros pueden ser enemigos lejanos, pero el que está cerca suyo, que dice ser su amigo. Incluso familiares. Muchas veces van a haber familiares tuyos que van a tener envidia y te van a decir: ay, y así vas a la iglesia, y te van a querer bajar y se van a levantar en tu contra. Pero cuando eres bendecido por Dios, el Señor no va a dejar que esas palabras lleguen a tu mente ni a tu corazón. Te vas a levantar con poder, vas a tomar todo lo que el Señor te ha dado y vas a seguir adelante una y otra vez, porque el Señor está contigo. El Señor irá contigo, delante de ti, dice, como poderoso gigante, y te va a dar la victoria y te va a usar en gran manera para hablar, para derrotar, para quitar, para levantar lo que tengas que levantar. La bendición de Dios te protege de todas estas cosas, de todo aquel enemigo que se quiera levantar y arrebatarte lo que Dios te ha dado. Vemos que somos protegidos por Dios también en medio de la escasez, claramente. Hay escasez, la situación está difícil. O sea, cuando el Señor nos promete su bendición, su protección, su provisión, su prosperidad, no quiere decir en ningún momento que nunca vamos a pasar por alguna dificultad o que no van a haber momentos difíciles, porque sí los va a haber. La Biblia los menciona muy claramente, pero el Señor nos dice también muy claramente: confíen. ¿Qué dice?
Aleluya. Confíen porque yo he vencido al mundo. Génesis 12:10. Seguimos hablando de Abraham. Dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Oiga, la situación, ¿cómo estaba? Un hombre que tenía la bendición de Dios, la promesa de Dios, la prosperidad de Dios y la protección de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo? Entonces tuvo que huir de un que es esto contradictoria. No, es que muy siervo, muy bendecido, muy ungido, van a haber momentos de dificultad, van a haber situaciones. Muy amado por Dios, van a haber situaciones, pero ahí es donde te vas a dar cuenta que sí eres muy amado por Dios, porque Él te va a rescatar en medio de las situaciones. Él te va a proteger aún en medio de las situaciones. Él va a sostener lo tuyo aún en medio de las situaciones. Él va a guardar tu corazón. Entonces dice: hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Que nos quede claro, el Abraham bendecido por Dios, que dijo: y serás bendecido, y en ti serán benditas todas las familias, pasó por un momento de escasez que tuvo que ir a buscar comida a otro país. Para que no confundamos algún momento de escasez con que Dios no me quiere, con que Dios se olvidó de mí, con que no confundas eso. Dice ahora, brincamos a Génesis 13, donde dice: y Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot. Oiga lo que dice: ¿y con qué? Y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Cómo se había hecho Abraham? Muy rico. No se hizo rico, se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro. Puede pasar lo que esté pasando, pero el Señor te va a proteger aún en momentos de escasez. Ay, que es que viene la cuesta de enero. El Señor te va a proteger. ¿Qué es que me quedé sin trabajo? El Señor te va a proteger. ¿Qué es que me salió una situación en mi casa y no contaba con todo ese dinero que hay que pagar? El Señor te va a proteger y te va a suplir. ¿Qué es que me salió una deuda que no sabía que la tenía? El Señor te va a proteger. ¿Qué es que están declarando sobre el país y ahora sí se va a poner duro? El Señor te va a proteger. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos va a proteger. Usted no le crea lo que el hombre dice. Tenemos que creer lo que Dios dice que va a hacer con su pueblo. Amén. Tercero, nos damos cuenta que la protección de Dios está con nosotros. Vea qué importante cuando quieren dañar a tu familia. El enemigo va a querer dañar las familias siempre. Génesis 20 dice de la siguiente forma, versículos 2 y 3. Abraham decía, aquí seguimos con todo, es que esto es toda una hazaña, ¿verdad? De Abraham y todo lo que pasó y por todos los lugares que pasó y toda la familia. Entonces, en su peregrinar, Abraham iba con su esposa Sara. Y como era tan hermosa, dice, no, aquí me pueden hacer algo porque se quieren adueñar de mi esposa. Entonces Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. Oiga, como él vino de mentiroso y de miedoso, ¿verdad? Y dice, no, aquí me puede pasar algo. Mejor usted diga que es mi hermana, no somos esposos, porque sin día no, ni modo, si se la van a, usted sabe que van. Si se la quieren llevar, pues que se la lleven, todos en paz, todos tranquilos y seguimos viviendo. Entonces dice de que Abimelech mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios, oiga, la bendición de Dios, diga conmigo bendición de Dios.
protege mi familia. ¿Hay alguien aquí que diga: la bendición de Dios protege mi familia? Dice: pero aquella noche Dios apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto. Oiga, es que cuando yo leí esto yo dije: Señor, qué tremendo. Vea, amada y amado que está aquí, deje de pelear por el hombre de Dios y andar ahí jugando de celosa o de celoso. No. Busque a Dios. Busque a Dios, que nadie se lo va a cuidar como Dios. Porque si usted se pone a cuidar al marido o a la esposa, cae mal uno y lo entrega más rápido en manos del enemigo. Busque a Dios y que sea Dios el que se lo cuide. El problema, ¿sabe qué es? Que cuidamos al esposito y a la esposita y no buscamos a Dios. Si Dios te dio tu esposo, tu matrimonio, honra a Dios y el Señor te va a honrar y va a cuidar a tu esposo, va a cuidar tu matrimonio. Pero si su esposo es más importante que Dios, ahí sí estamos en problemas. Y no me malinterprete lo que acabo de decir. Entonces aquella noche apareció Dios a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es, ¿qué dice? Casada. Dios va a cuidar tu familia, Dios va a cuidar tu cónyuge, Dios va a cuidar tu pareja, Dios va a cuidar de la misma manera a tus hijos también. ¿Qué es eso? Y que usted ande ahí registrando y metiéndose y estoqueando a su esposo a ver qué amistades tiene. Vea, no es por nada, pero yo no tengo ahí de que, a ver, ¿con quién habla mi esposo por WhatsApp? No. Eso no es salud mental, eso no es tener paz para vivir. Él sabe que puede darse por muerto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay mujeres y hombres que hoy no viven porque... ¿Con quién está hablando? ¿Quiénes tiene amigos en Facebook? ¿Quiénes tiene amigos en Instagram? Déjelo vivir. Que de verdad que se puede dar por muerto. Si usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios, se puede dar por muerto si le es desleal, porque el Señor se va a encargar. Y es mejor que se encargue Dios a que nos encargamos nosotros, porque metemos las patas bien feo, ¿verdad? Y nos equivocamos. Y vea lo que dice el siguiente, o sea, el siguiente versículo, el 3, ay, fue el que a mí me dio tanto aliento. Y yo dije: Señor, gracias. Dice: pero aquella noche, es que no lo puse aquí, es el 4. Sí, el 3, perdón. Pero ahora, devuelve esa mujer a su esposo. Oiga la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Pero ahora, devuelve esa mujer a su esposo. Oiga, pues él es ¿qué? Él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, debes saber que sin duda morirás junto con todos los tuyos. Vea qué tremendo esta palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí en este lugar? ¿Cuántos siervos del Dios Altísimo? Entonces usted no tenga temor. Ponga a su esposo, su familia, su esposa en las manos del Señor, que el Señor te va a cuidar a tu familia. Si tú eres aquel que le entregas y le sirves, le cantas, le adoras, le danzas, predicas, enseñas, lo que sea que tengas que hacer para Dios, el Señor te va a recompensar. Nada de que por estar metido en la iglesia perdió el matrimonio. Mentiras del diablo. Perdemos la familia cuando nos alejamos de Dios. Cuando eres un profeta de Dios, ¿vio? Él es un profeta y va a interceder por ti y por los tuyos.
Yo creo que es tiempo que nosotros empecemos a actuar, a vivir y a orar de esta manera. Y no reclamar, sino decir: Señor, como hiciste con Abraham, era tu profeta, cuidaste su esposa y su familia. Señor, tú sabes en lo que yo te sirvo y te amo, y amo hacerlo. Cuida mi familia. Es momento que empecemos a actuar de esa manera y a orar de esa manera. Señor, cuida a mis hijos. Que el diablo deje de estarme diciendo que por ir a la iglesia voy a perder a mis hijos. Mentiras. Sí, si viene y no está poniendo atención ni está viviendo de acuerdo a la palabra, sí, porque nada más está siendo un asistente. Pero si vienes a la iglesia, sirves a Dios, tienes un encuentro con el Padre Celestial, la presencia de Dios está en este lugar y puedes tocarla, el Señor va a ser capaz de cuidar a tu familia, de salvar, de rescatar, de defender a los tuyos, porque tú estás en la presencia de Dios, porque estás sirviéndole a Dios, porque estás encargándote de las cosas de Dios. Nos damos cuenta que la protección de Dios está con nosotros cuando quieren tratarnos injustamente. El Señor nos protege. Génesis 31 del 23 al 24. Los pongo en contexto. Esta es otra historia familiar y es la famosa historia de Jacob, y su esposa y sus riquezas. Si no se sabe la historia, le cuento muy rápido. Jacob está trabajando por su sierva, ¿verdad? Y entonces el Señor hace un trato y le dice: sí, bueno, trabaja para mí. Entonces él trabaja de gratis. Bueno, no, por la esposa. Y cuando llega el tiempo de que ya se quería ir, le dice: bueno, está bien, hagamos un trato. Tales ovejas, para que no te vayas con nada, porque tenía que ser justo y darle algo para que se fuera con su familia. Tales ovejas van a ser tuyas y tantas. Si quieres saber cuáles, lea la historia. Y entonces dice que él le hizo chanchullo, porque decía: bueno, las que salgan manchadas. Entonces va a decir: muy difícil, las ovejas salen de un solo color. Ah, no, pero la bendición de Dios era tanta que empezaron a salir un montón de ovejas manchadas. Cuando este hombre ve que salen muchas ovejas manchadas, dice: ah, no puede ser, no, tampoco así. Entonces él empieza a actuar de mala fe, todavía más de como él había actuado. Y entonces no lo quería dejar ir, quería quitarle todos sus bienes. Tenía envidia sobre sus bienes, sobre la bendición de Dios que estaba por él, que aun cuando le hicieron quisieron ser injustos y hacerle chanchullo, el Señor lo bendijo y empezaron a nacer más ovejas manchadas. Y entonces ahora sí, leemos el versículo 23 y 24. Dice: entonces él reunió a un grupo de sus parientes, está hablando del suegro malo, de sus parientes, y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después, porque Jacob sabía los planes de su suegro, y agarró a su esposa, sus bienes, sus ovejas, todo lo que tenía, y se fue a escondidas, porque dijo: no, de aquí tengo que salir, nunca me va a dejar ir, y me está haciendo chanchullo, y ya el Señor me bendijo, a pesar de todo lo malo y los peros y los contras que él puso, Dios me bendijo. Se fue, y entonces por eso es que dice: entonces, está hablando de Labán, reunió un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior, oiga, cuando la protección de Dios está sobre nosotros, pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño, y le había dicho, ¿qué le había dicho? Te advierto
que dejes en paz a Jacob. El Señor va a proteger tus bienes, va a proteger tu familia. Cuando se quieran levantar injustamente y hablar y hacerte daño y querer quitarte y amarrarte y hacer una opresión en tu vida. No importa lo que hagan, lo que digan, lo que quieran hacer, que no, es que no lo suelto. El Señor va a levantar bandera por ti, como dice. El Señor se le va a aparecer a tu propio enemigo y le va a hablar y le va a decir: deja a mi siervo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos quieren que el Señor se levante así a favor de nuestra familia? Si usted sabe que hay alguien que está dañando su familia, algo que está dañando sus bienes, ¿qué le parece si le decimos: Señor, levántate a mi favor, levántate a favor de mi familia, como te levantaste a favor de Jacob? Defiéndenos, Señor, rescátanos, protégenos, permite que esto que está siendo opresión para nosotros nos deje en paz. Permite que esto que no nos quiere dejar avanzar nos deje en paz. Que suelte nuestra vida, diga: que suelte mi familia, que suelte mis bienes, que suelte todo de mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos rendimos ante la primera burla del enemigo, ante la primera victoria del enemigo. Porque Jacob pudo haberse rendido cuando le dijo: bueno, trabájeme 7 años. Por si no se sabe la historia, le dijo: trabájeme 7 años y le permito que se case con mi esposa, con mi hija. Y decimos: no, qué cansado, qué pereza. No te rindas cuando estás buscando la bendición de Dios para tu vida. No te rindas más si lo que estás buscando es para tu familia. Era su esposa la que quería, no se rindió. ¿Cuánto quieres a tus hijos? ¿Cuánto quieres a tu esposo? ¿Cuánto quieres a tu esposa? No te rindas, sigue orando, sigue luchando, sigue creyéndole a Dios, sigue actuando, sigue hablando la palabra, declara la palabra, levántate de donde te tengas que levantar, haz lo que tengas que hacer. Vemos que hay promesas de Dios para nosotros, la protección de Dios está con nosotros cada día. Usted y yo no somos conscientes de cuántas veces y de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántos accidentes el Señor nos ha librado, de cuánto fraude el Señor nos ha librado, de cuántas maldades del enemigo el Señor nos ha librado. Cuando reconocemos y entendemos el verdadero significado de la bendición de Dios, no nos falta nada. Puede que haya escasez, pero vamos a ser capaces de decir: si tú estás conmigo, Señor, no me falta nada, porque aún en la escasez tú me proteges, porque aún en las injusticias tú me proteges, porque aún cuando quieren dañarme tú me proteges, Señor, porque aún cuando hay gente mala a mi alrededor tú me proteges. Hay promesas de Dios para sus hijos. Hay promesas de Dios de bendición y de protección. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 18. Pero es que tenemos que entender esto. Y la semana pasada lo vimos. Dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la bendición de Dios es para sus hijos. Porque el Hijo de Dios, que dice, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Es tiempo que nosotros nos paremos delante de Dios y le digamos: Señor, aquí estoy. He estado actuando en pecado, he estado actuando mal, Señor. Usted sabe las cosas que yo hago, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de vivir, lo que he hecho, Señor. Hoy te pido que me limpies de pecado.
Hoy te pido que quites esas malas costumbres de mi vida, Señor. Hoy te pido que quites toda mala palabra y sucia que sale de mi boca, toda mala manera sucia que sale de mi pensamiento, de mi manera de pensar, todo actuar pecaminoso, Señor, que va contra tu amor, contra tus principios, contra tu bondad y contra tu voluntad. Es tiempo que nosotros anhelemos la bendición de Dios, pero que empecemos a ser hijos, que anhelemos ser hijos, que amemos ser hijos de Dios. Es feo ver cómo algunos hijos no tienen acercamiento a sus padres. Es doloroso que el instrumento que Dios usó para que vinieras a este mundo a cumplir un propósito, lo queramos tener alejado de nosotros. ¿A cuántos les duele cuando ven una situación así? Que un padre y su hijo tienen una relación rota, o madre. ¿Y por qué no nos duele cuando tenemos nuestra relación rota con nuestro Padre Celestial? El pecado rompe nuestra relación con nuestro Padre, nos aleja. El Señor le dijo a través del profeta a su pueblo: sus pecados los han alejado de mí. Y el Señor no quiere que estemos lejos. Él está aquí. Él es ese Padre que nos dice: mi hijo eres tú, con amor eterno te he amado. Él está deseando que nosotros nos volvamos a Él, que dejemos de tomar más importancia a pequeñeces de esta tierra, de este mundo, de situaciones. Y entonces nos resentimos con Dios y nos cruzamos de brazos y decimos: no quiero nada, Señor. ¿Dónde está tu Dios? La bendición. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. Que nuestra oración tenga palabras como estas: Señor, protégenos de pecado, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en tentación. Que el maligno no me pueda tocar, Señor, que el maligno no toque mis pensamientos, porque empieza todo aquí con un pensamiento, un sentimiento, y después da a luz, dice la palabra del Señor. La bendición de Dios es un escudo que nos protege. Salmo 3:3, vea lo que dice la palabra del Señor. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Que nuestras oraciones ahora, que dejemos de orar chismes, que dejemos de orar críticas, porque eso es lo que, de eso nos ha llenado el enemigo, de eso nos ha llenado el maligno, nos llena de críticas, nos llena de chismes, y esas son nuestras oraciones y nuestro pan de día y de noche, y nuestro corazón se endurece. Que dejemos de orar palabras vacías. Vea, ayer estábamos con mi esposo en un momento de ocio, mi esposo, mi hija y yo en la cama, viendo a ver qué veíamos, ¿verdad? En la tele. Y entonces yo le decía: quiero escuchar una canción de este cantante que se acaba de, bueno, yo creo que hace ya como un año, de convertir al Señor, de entregar su vida a Cristo, a ver qué tanto es el cambio. Porque un día de estos me salió un testimonio que él dio y le estaban haciendo una entrevista y le preguntaban que si a él lo invitaban a cantar una de sus canciones antiguas, que si él las cantaba. Él decía: no, porque yo ahora estoy en otra misión. Y yo dije: y yo se lo conté a mi mamá y no me pasa en el corazón, me tocó mi corazón de tal manera, porque estamos hablando que es un hombre de fama mundial que gana millones o ganó millones
debido a su música y a su fama. Y entonces le digo, pongamos a ver. Y escuchamos la música. Se ve el cambio en sus presentaciones, el escenario, se ve el cambio. Tiene el mismo nombre, pero en Cristo tiene un nombre nuevo. Porque cuando usted lo ve, se ve la diferencia. Es un artista, presenta un show, pero su show ya transmite otra cosa. Él sabe que tiene otra misión. Y yo dije, Señor, qué tremendo. Y nos dimos cuenta de dos más que habían entregado su vida a Cristo. O sea que YouTube le va jalando ahí, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué? Este es el que... Sí, y lo pusimos. Y hablan palabras de vida, palabras de cambio, palabras de agradecimiento, palabras de darle gracias al de arriba. Palabras de, eres el alfarero que me ha cambiado y me ha transformado. Y yo dije, Señor, wow. Y nosotros sin fama, hablamos palabras de qué. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Cuál está siendo nuestro pan de día y de noche? ¿Cuáles están siendo nuestras declaraciones? ¿Qué estamos demostrando? ¿Qué estamos declarando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos declarando el chisme? ¿La crítica? ¿La queja? ¿O estamos como el salmista? Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza. Este es el famoso salmo en el que dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es tiempo que seamos esa iglesia bendecida, esos hijos de Dios bendecidos que hablan así, en lugar de estar buscando como, uy, viera lo que tengo que contarte. Y poder enviar mensajes y decir, hoy tengo una palabra que leí, que quiero compartirla con todos ustedes. Ahí va, gloria a Dios. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. ¿Sí está viendo esa promesa que Dios está dando? Eres un escudo que me rodea. O sea, por todos lados el Señor te va a proteger. Eres mi gloria. ¿Por qué dice eso? Porque el enemigo va a venir y va a querer derrotar tu dignidad, bajar y pisotear tu dignidad, hacerte sentir peor, hacerte sentir mal, querer burlarse de ti, de tu familia y de lo que te pasa. Dice, pero eres mi gloria y eres el que sostiene mi cabeza en alto, Señor. En esos momentos que yo siento vergüenza, que yo siento que no puedo más, el Señor levanta tu cabeza. Pero estamos hablando de un hombre que oraba a Dios aún en la guerra, aún en la persecución, aún en la escasez, aún cuando no veía a Dios. Él es nuestro escudo. Isaías 41:10, Él nos libra del temor. Pero no tengas miedo, y este fue el que leímos la semana pasada, ¿sí recuerda? Pero tú no tengas miedo porque yo estoy contigo, dice. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No tengas miedo, el Señor te libra de todo temor. Sigue adelante, levántate, cree. ¿Sabe qué dice el versículo que sigue, el 11? Dice, busque a sus enemigos a ver si quedó alguno de ellos, si pueden levantarse. No, porque el Señor los esparció, porque el Señor los venció. Versículo 4, Salmo. Isaías 43:2.
Gracias. Dios nos da una promesa que Él nos va a librar en tiempo de vergüenza. Él es tu escudo. En tiempos de temor y en tiempos de crisis. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, sea cual sea la crisis que estés pasando, vea lo que dice el Señor. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, ¿qué dice, iglesia? No te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. ¿Y qué dice? Y las llamas no te consumirán. Cuando yo lo leí en esa versión, entendí más lo que el Señor nos quería decir, ¿verdad? Porque la que normalmente leemos nada más dice: cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por los ríos, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Pero aclara y dice: cuando pases por aguas profundas. Ese momento cuando dice: en mi momento más humilde toqué fondo, en lo más profundo, lo más abajo, yo estaré contigo. Ahí en ese fondo que te tocó tocar, el Señor dice: yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, ¿qué dice? No te ahogarás. ¿Ha intentado usted pasar un río caminando? Es difícil, pero dice el Señor: yo estaré contigo, no te ahogarás. No te ahogarás, porque hay corrientes que te quieren llevar. Pero dice: cuando pases por ríos de dificultad, te quiera llevar lo que te quiera llevar, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, eso que te está presionando, eso que no te deja respirar, eso que usted dice: ya no puedo más, Señor. Cuando pases por el fuego de la opresión, ¿qué dice? No te quemarás. Eso no te va a quemar, eso no te va a ahogar. Y las llamas, ¿qué dice? No te consumirán. Las llamas no te consumirán. El Señor promete rescatarte aún en la dificultad más profunda, en la dificultad más grande, en la dificultad más dolorosa de tu vida. El Señor te va a rescatar. Promesas de Dios, la protección de Dios va a estar con nosotros. Vamos a tener aguas profundas, sí. Vamos a pasar por ríos de dificultad, sí. Va a haber fuego que uno siente que no es el fuego que quema de Dios, que te abraza, sino que es un fuego que te quiere matar. Dice: no te quemarás y las llamas no te consumirán. Y vemos promesas de Dios, donde Dios nos libra de todos los peligros que quieran venir en nuestra contra. Salmo 121, versículos 7 y 8. El Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor, que dice, te protegerá al entrar y al salir, ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, dice el salmista. Él es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Nosotros entendemos que somos bendecidos cuando leemos estas promesas y tenemos paz, porque somos conscientes que la protección de Dios está sobre mi familia, la protección de Dios está sobre mi vida, la protección de Dios está sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mi mente, sobre mi cuerpo. Y sabe que es una cosa que nos debe confortar y a nosotros y alegrar. Dígale: tienes ángeles enviados por Dios a tu favor. Dígale al que está a la par suya: Dios envía ángeles para ti. Y usted no lo cree, que va a predicar esta hermana. Eso dice la palabra del Señor. En Hebreos dice en Hebreos dice que a los ángeles, que no nos hizo iguales que los ángeles, porque dice que a los ángeles los hizo siervos para servirnos a nosotros. Les estoy parafraseando el pasaje,
pero eso quiere decir Hebreos 1:14 para que usted lo busque en su casa. Pero el que sí vamos a leer es el Salmo 91, y con esto yo termino. Y yo quiero invitar a la iglesia en esta mañana que hoy no nos vayamos de aquí, como siempre dicen los predicadores, ¿verdad? O los hermanos que dirigen alabanza, que no nos vayamos igual, pero no escuche esto como una frase más que rellena un sermón o algo que alguien está diciendo. De verdad no nos vayamos igual. Recuerde que no puedes irte igual después de que escuchas que la bendición de Dios es para tu vida, para sus hijos. Que hoy digamos: Señor, yo quiero irme de aquí siendo hijo tuyo y teniendo esa bendición sobre mi vida, sabiendo que puedo dormir tranquila porque tú proteges todo de mí, sabiendo, Señor, que aunque pase escasez, que aunque pase dificultad, Señor, tú tienes control de todo y mi corazón no va a haber temor porque tú cuidas todas las cosas. Estamos viviendo momentos en este mundo que si usted ve noticias, uno se asusta y le da gran temor, ¿sí o no? Estamos viviendo momentos que anuncian un fin de todas las cosas. Pero el Señor es nuestro protector. Estamos viviendo momentos donde si no tienes a Dios, cualquier cosa de lo que oigas te convierte en lo que oyes. Estamos viviendo momentos que usted enciende las noticias y lo que esparcen es temor, inseguridad, miedo. Pero el Señor nos llena de promesas de protección, de bendición, de redención, promesas de amor. Dice el Salmo 91 en el versículo, que quisiera leerlo todo, pero vamos a leer solamente el 11 y el 12. Salmo 91, vea lo que dice sobre los ángeles. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Yo quiero invitarle que usted pueda ponerse sobre sus pies en esta mañana y pueda leer con nosotros, o pueda escuchar este salmo que yo leo para ustedes. Dice desde el versículo 1, dice: el que habita, oiga lo que dice, iglesia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el salmista: diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué le parece si leemos juntos? Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué dice? Estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, oiga, hagamos una pausa ahí, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por habitación.
Y eso es lo que tenemos que hacer en esta mañana, iglesia. Poner a Dios como nuestra esperanza, como nuestro Dios altísimo, como nuestra habitación. Que podamos acercarnos delante de Él y adorarle y amarle y buscarle y bendecirle y acercarnos a Él. Y si alguno de nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón, que hoy sea el día en el que el Señor escuche nuestro clamor. ¿Qué le parece si usted levanta su voz, levanta sus manos y le dice: Señor, yo ya no quiero vivir con temor, yo ya no quiero vivir siendo una hija descarriada, una hija apartada, una hija que no te reconoce como padre? Hoy queremos ser esa iglesia, Señor, que te ama. Hoy queremos ser esos hijos que te aman, que se acercan a ti, que vienen a ti, que te reconocen y te dicen: Señor, yo alabo, bendigo y exalto tu nombre, Señor. Yo reconozco que tú